Vamos a darle a esto. La palabra se llama Vaishlach. ¿Qué significa Vaishlach? Y envió. Viene de la palabra hebrea a ver, ¿cómo está? ¿Aquí? ¿Acá? Así, ahora sí sabían. Aquí dice Sheliach. ¿Alguien sabe qué es Sheliach? Un enviado. Es uno de los 5 ministerios, que en español lo tradujeron como apóstol. ¿Sí? Y en la cristiandad el apóstol es el más arriba, ¿no? Como el que todos los ministerios, y el apóstol es el como que está por acá arribísima. En la Torah y en el Tanaj, Sheliach es el más abajo. Es el menor rango, porque es un enviado, es un mensajero. Entonces, y es un mensajero por eso usted ve que en las cartas de los apóstoles dicen Pablo, emisario, dicen en las versiones mesiánicas, pero en las cristianas dice Pablo, apóstol de. Entonces es enviado de. No puede ser enviado si no tiene quien lo envíe. Entonces por eso la palabra, y envió Jacob a mensajeros. Ahí hay una cosa muy interesante, no la vamos a tocar mucho, pero si usted lee desde el versículo 1, dice que él llegó a un campamento donde habían ángeles. Dice Malachim, ¿cierto? En el capítulo, de ahí mismo en versículo 32:1. Jacob dice que llegó y había un campamento de ángeles de Dios. Así dice en español. Y le llamó al campamento Mahanaim, que tiene que ver que es campamentos. Y después llega y dice, y envió Malachim a Esaf. Es muy interesante. Ahí dice, no, que no pueden ser ángeles o no sé, pero es que dice que llegó a campamento de ángeles y después que ahí mismo, en el siguiente versículo, mandó Malachim. Solamente en español dice ángeles en el primer versículo y en el versículo 3 dice mensajeros. Pero en hebreo dice Malachim y Malachim. Es la misma palabra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si... Entonces, la parashá va desde Génesis 32, 4, 3 en hebreo. Entonces, 3 en español, 4 en hebreo. Por eso puse ahí el paréntesis. Usted ve la Torah, dice que empieza desde Bereshit 4, pero usted va a la Biblia y realmente es en el 3. Porque a veces se corren un poquitico los versículos. ¿Ustedes saben por qué se corren los versículos? Por los títulos. Entonces, digamos que pasa mucho en los salmos. Usted va leyendo un salmo y hay Salmo 1, paréntesis 2, 2, paréntesis 3. Es porque en el primer versículo, por ejemplo, Mismor de David. Entonces, Mismor de David, que es Salmo de David. Entonces, eso va en el primer versículo en la Biblia hebrea. Y en la Biblia en español, eso lo ponen de título y en el versículo 2 empieza en el versículo 1. Entonces, eso pasa mucho. Entonces, esa es la razón por la cual los versículos se pueden correr 1 o 2. ¿Listo? Entonces, empieza así. Y envió Jacob mensajeros delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Campo de Edom. Ya el amado Jonathan explicó que era Seir y que era Edom. ¿Qué era Seir y qué era Edom? Los que estuvieron en la Tará. Y envió Jacob mensajeros. Ahí dice, va, Malachim, allá arriba. Mensajeros delante de sí a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Porque se había ido hacia allá, ¿no? Vamos a ver, la enseñanza se llama los descendientes de Esaf y los hijos de Israel. Yo le iba a poner los hijos de Yeshua porque tiene que ver mucho una cosa con la otra. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaf su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor. Usted en esta parashá ve el respeto tajante y la reverencia que Jacob le tiene a Esaf. Son gemelos. Nació por segundos antes, pero son gemelos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué si es el malo? Porque Jacob, el gemelo de Esaf, le dice, mi señor, y busca ganar su favor.
Porque él pudo haber dicho, no, mi papá me bendijo a mí, yo tengo la herencia, yo tengo los campos, tengo los ganados, tengo mi familia, ¿qué me importa mi hermano? Pero porque le dice, mi Señor. Y porque busca la reconciliación. Sí, pero él pudo irse a otra parte de la tierra de Israel y él estaba en Seir queda por allá abajo. Pudo haber hecho su vida aparte y ¿qué me importa mi hermano? Porque Jacob busca ese enlace otra vez de hermandad de cierta forma. Porque Esaú no lo hizo, ni lo pensaba hacer. Pero vemos que la actitud de Esaú ya no era, no quiero matar, o sea, ya tengo yo también. O sea, ya venga para acá, hermano, y quiere caminarme juntos. Pero fue Jacob el que hizo la función de acercarse a su familia, a su hermano. Dice, así dice Jacob, tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos, porque Jacob quería hallar gracia en los ojos de Esaú. ¿Qué importancia tiene Esaú si ya Jacob era el primogénito? Y plata no quería, porque plata tenía y le mandó regalos. Y ahora vamos a ver cuántos regalos les envió. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. Pero miren que el temor lo tuvo después. Mucha gente dice, no, Jacob quería pues decir como que, tú eres mi hermano, porque tenía miedo, no, pero eso fue antes. O sea, primero le dijo, mi señor, quiero reconciliarme contigo. Y dice, no, tu hermano viene con un montón de gente. Uy, qué sustiño. ¿Sí o no? Y se angustió y destruyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Eso estaba en la mente de Jacob. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Algo muy humano, sobrepensando las cosas. No, estaba sobrepensando las cosas. Porque cuando se encuentra con Esaú, ¿qué pasa? No pasa todo lo que él se imaginaba que iba a pasar. No, mi hermano me va a matar, voy a hacer esto, voy a decir esto. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién sabe que, por ejemplo, que tiene un amigo del campamento pasado? No, me voy a reunir con él y le voy a decir esto, él me va a decir esto, le voy a decir esto, él me va a decir esto. Y si le digo esto, él me dice esto y empieza. Y cuando llega no pasa nada de eso. Dice, no, yo quiero aprender de ti y no hay ninguna discusión. O llega a haber alguna discusión con alguien, usted se va y en la ducha, yo le hubiera dicho esto, para estar trabajando, si le hubiera dicho esto, él me hubiera dicho esto, no hubiera pasado esto. Primero no puedo retroceder el tiempo para esas conversaciones. Y lo otro, no puedo adelantar el tiempo y no puedo saber con qué intención viene la otra persona para yo sobrepensar las cosas. Entonces, esto es muy humano. Y lo tenían nuestros patriarcas. Y vemos que los patriarcas se equivocaron una y otra vez y otra. Entonces, mucha gente, no hable de esos, no hable de ellos. No, tenían debilidades humanas porque eran humanos, no eran dioses. Y la escritura dice que eso está escrito allí para que yo lo lea, lo estudie y no lo repita. O que por lo menos trate de no repetirlo, porque realmente lo que vemos aquí no es un pecado. Sobrepensar las cosas no es pecado, pero te desgasta mentalmente, físicamente, psicológicamente y te hace la vida un poquito más complicadita. Solos, ¿sí? Y que vemos a Abraham también sobrepensando las cosas. Abraham, no, te va a dar descendencia. No, pero no es que yo estoy tan viejo. Mi siervo Eleazar se va a llevar todo. Tranquilo, mijo, que yo le voy a dar descendencia. No, pero es que yo ya estoy viejo y mi esposa ya no tiene lo de las mujeres. ¿Va a ser mi siervo Eleazar? Yo soy Dios. Entonces la gente dice, no, esa es la gravedad, ¿no? Las cosas funcionan de una manera, no funcionan de otra en nuestra mente humana. Y Eliseo tiró un hacha y quedó flotando. Es Elohim. Él puede dar vida de donde no hay. Y puede hacer las cosas más impresionantes, aunque nuestra lógica humana diga, no, eso es imposible. ¿Listo? Entonces Jacob, listo, entonces sigue. ¿Siguió o no? Ya. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias. Soy el más pequeño. En hebreo es katonti. Voy a ponerme la canción. Katonti. Yo soy el más pequeño. Katán en hebreo es pequeño. Katonti, yo soy el más pequeño. Y era el patriarca. Yo soy el más pequeño de todas tus bondades, de todas mis misericordias. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán. ¿Con qué? ¿Alguien se acuerda cómo él salió de la casa de papá y mamá? Pelado, con una bendición. ¿Sí o no? No tenía nada. Porque no tenía nada, que le tocó hacer donde Labán. ¿Por quién? Con la dote. ¿Sí o no? Para pagar la dote. Porque no tenía nada. Ni un solo peso. Solo el callado. Pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Estos 2 campamentos hacen referencia a sus 2 campamentos que separó, pero hacen referencia a 32:1, que él vino y estaba parado y vio un campamento de ángeles de Dios. ¿Sí? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, él estaba seguro que Elohim le había dicho eso, pero igual tenía su plan bajo la manga. ¿Suena lógico? ¿Suena lógico? No. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Ah, no, si tú me dijiste eso, pero por si acaso por aquí tengo mi plan B. ¿Es lógico o no es lógico? Es ilógico, pero lo hacemos. Y cuando pasan las cosas, yo me hubiera relajado un poquito en esto, ¿no? Pero bueno, ya que pongamos la canción. Yo siempre tengo canciones. Tengo el mejor canal de música hebrea del mundo mundial, Nafshi. La canción tiene que ver con esta parasha. Nafshi. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי שני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא.
Jacob, porque solamente pasó con un callado, una varita, y cuando regresó tenía... Él se fue de la casa de Labán con un multimillonario. Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice, mira, aquí tengo eso. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano. ¿Usted sabe qué es uno dormir y lo que le viene a la mano? Esta platica, ¿no? Un presente para su hermano Esaf. 200 cabras. 20 machos cabríos. Un pan. ¿Dónde está? Se adelantó. Aquí está. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Cuánto vale una vaca? ¿Una vaca cuánto vale? 1.200.000, dice Joan. ¿Más o menos? Una vaca. No, pero a ver. ¿Quién sabe de vacas? 3 millones, dice Jaime. Bueno, Osher. Entonces dice que son 40 vacas. Lo que le vino a la mano. ¿Y con cuánto pasó? ¿Con cuánto pasó? Con una varita. ¿Quién se quedó con la herencia de Isaac? Realmente, Esaf. ¿Por qué? Porque se quedó en la casa. Él se quedó con el papá. Y fue Jacob el que se fue. Y vieron que nunca dijo que no, que Esaf trabajó por la mujer, pues tomó 2 cananeas y tomó para una hija de Ismael y venga para acá y ya tenía plata para pagar su dote. Pero el que le tocó trabajarla fue a Jacob. ¿Usted viene de dónde? ¿De Jacob? ¿O usted es un hijo de Esaf? Te toca trabajar. Toca trabajarla. Entonces, ¿por qué puse un pan ahí? ¿Sí o no? Vamos a ver por qué. Dice, si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Yahvé, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré de la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahvé. ¿Cuál es la herencia del padre de Jacob? ¿Con qué herencia salió de la casa de Isaac? Con la bendición y con el hazak, con el koach, con la fuerza de trabajar por lo suyo. Le tocó trabajarla 20 años en la casa de Labán, dice la parashá. 20 años para tener lo que le vino a la mano. 400 no sé qué, 200 no sé cuántas, 40 lo que sea. Decir que eso no era lo que tenía, eso tenía todavía más. ¿Y qué le dice Saf después? ¿Has visto lo que le dice Saf después? Yo ya tengo mucho. Tranquilo. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía Abraham? Abraham fue y peleó con unos reyes por allá y trajo un botín. De ahí fue que diezmó a Melquisedec. Después lo heredó Isaac. Isaac estuvo pleno. Abimelech, y él tenía todo plata, y todo eso se lo dio a Isaac, al faraón, a Abraham, con la esposa, la primera mujer. Entonces, hasta aquí vamos con la parcha. Ahora sí, pongámonos de pie. Vamos a empezar a ver la importancia de Esaf. Bueno, Rey del Universo, por favor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra, esta clase de historia, para saber de dónde venimos, quiénes son los pueblos enemigos aparentemente, qué tenemos que hacer como hijos de Israel, qué tenemos que hacer como pueblo de Israel, cuál es nuestra función, además de llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuál es nuestra función con las demás naciones, con nuestro hermano, gemelo, Esaf, y poder cumplir el propósito eterno que tú tienes grabado en la historia del pueblo santo desde la Torá, los escritos, los profetas y el Brit Hadashah
para nuestras vidas. Rey del universo, por favor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Da de tu Ruach HaKodesh en esta tarde de Afdalá, de Shabbat, para que no sea solamente hablando yo, Rey, sino que tú uses a cada israelita aquí presente y puedas iluminar su vida, su mente, su estadía aquí en este lugar santo, para que pueda dar aportes de bendición, aportes que llenen y respalden el tema que está tratando el día de hoy. Por favor, bendícenos, guárdanos y haznos prosperar en nuestros días, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Listo, pueden sentarse. Ahora miren, vean esto, dice 30:20. Dice: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré. Eso no apunta porque es pantalla, ¿no? Apaciguaré, ahí está en amarillo, su ira con el presente que vea delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. La palabra apaciguaré, ¿qué es eso? Como calmar, vamos a calmarlo. En hebreo no dice eso. En hebreo dice ajapra. La raíz de esa palabra ajapra es la kaf, la pei y la resh. Kaf, pei y resh. Con estas letras escribo la palabra kafar, kafar, y escribo la palabra Kippur. Este es Kippur, perdón. Kippur. ¿Saben qué es Kippur? Cubrir, expiar. ¿Y qué fiesta tenemos como con ese nombre? Yom Kippur. Es decir, que él no iba a apaciguar la ira de su hermano. Él iba a redimirlo. Iba a redimir la ira de su hermano. ¿Por qué todo es poco de presente? ¿Usted ha visto las ofrendas que llevan en Yom Kippur? Es un montón de cosas, de todo lo que él dijo ahí. O sea, que él con todo eso, él pensaba que Elohim lo iba a hallar gracia para poder que su hermano tuviera redención. Su hermano tuviera redención. Porque ¿qué hizo su hermano? Vendió algo que no se podía vender. Igual dijo, él es mi hermano gemelo, hijo de mi padre Isaac, nieto de mi abuelo Abraham. Yo tengo que hacer algo, como yo soy el que sé. Él se casó por allá con una hija de Ismael y con cananeas, y él está todo vendido, todo perdido, como dice en Delitos y en Placeres. Yo soy el que soy, o sea, el que me llamó, el Shaddai se me apareció, por allá me apareció en Betel, por acá va a haber campamentos de ángeles. Yo tengo el conocimiento. ¿Qué tengo que hacer? Redimirlo. Y acá vimos a Jacob diciendo, no, me voy a enfrentar en guerra también. Saquen un poco de armas y sacan y vengan y maten a mi hermano. ¿Pudo haberlo hecho? Vimos que mataron a Siquem y todo un pueblo en esa parashá, Siquem. Y eso fue un gran error. ¿Por qué? Porque ustedes creen que mataron a un pueblo y ya. Siquem había sido circuncidado. Es decir, que ya no eran siquemitas, ya eran parte de Israel. Entonces ellos mataron a un pueblo que era parte de Israel. Por eso fue que Jacob se enojó tanto con ellos. Y si vemos las bendiciones de Jacob, al final dice que Simeón y Leví, por ese acto en Siquem, fueron como corridos no tuvieron esa bendición. Si ustedes son malvados, maldita tu ira, les dice. Ellos son cuatrillizos, ¿sabían? Judá, Simeón, Leví y Rubén. Rubén, Simeón, Leví y Judá son cuatrillizos. Dice que él se unió a Lea y ¡pam! 4 hijos de una. Sí, dice que tuvo uno, que tuvo otro y que tuvo otro. Entonces, dice así. Entonces, apaciguará. Entonces vamos a vernos con... Ahora, ¿quién es Esaf? Juntos pero no revueltos. ¿Por qué y hasta cuándo? ¿Cómo así que por qué y hasta cuándo? Vamos a ver qué dice un rabino.
כידוע שייך לפרשה הקודמת, פרשת וישלח, כאשר ¿Puedes subir? יהיה החיבור. ¿No pueden, no alcanzan a leer? ¿Ah? No, pero para que se... שהמשיח יבוא כידוע שייך No se puede pausar desde aquí, tienen que ir de allá. וישלח, כאשר יהיה החיבור האמיתי בין יעקב לבין Listo, עשיו, eh. שני התאומים. Ahí va. Si quiere poner desde el reproductor para que... ¿Ahí queda bien? Ahí pues, dice así. Yo se lo leo, yo se lo leo. Yo lo tengo por ahí, yo te digo. Listo. Dice así. שהמשיח La venida del יבוא Mesías, como se le כידוע, conoce, pertenece a la porción anterior a la Torah Parashat Vaishlach, de cuando será la auténtica y veraz conexión entre Jacob y Esaú, los gemelos. En este mundo, uno de ellos es justo y el otro es malvado. Y los dos niños lucharon en su vientre. Génesis 25-22. Uno de ellos va a la casa del estudio, el otro va a la casa de idolatría. בית עבודת אלילים. Y esta es la manera de este mundo. צריך להיות Debe haber una separación entre los dos, pero en el endulzamiento de la venida del Mesías es la conexión entre ellos. איך אני יודע שאז ¿Cómo sé que entonces que Saúl no estaba preparado? עשיו לא היה מוכן, וישלח יעקב מלאכים אל Y enviaré los ángeles de Jacob. Pausalo. Me volví un poquitico. Usted ya está hablando muy rápido. Me está copiando. Ya, ahí está. Más atrás, un poquito más atrás. Ya, y enviará los ángeles de Jacob a Esaú. ¿Vieron? Lo que le decía en la parashá. O sea, la palabra en realidad puede ser malahim. O sea que Jacob le mandó ángeles a Esaú. Dice, bueno, siga. Y él dice, estoy listo, viví con Labán. Y estoy listo para la redención. ¿Y usted? ¿Cuál fue su respuesta? Que no estaba listo. Y también que él está... Y que está a punto de venir contra ti. Es decir, ¿qué se preparó Jacob? Dijo, voy a mandarle ángeles y le voy a mandar la redención, la ajapra, para Kippur. ¿Usted está listo? ¿Y qué le respondió él? Que no estaba listo y también él está a punto de venir contra ti. Dale. Junto con 400 hombres para luchar contra ti. Entonces él no estaba preparado. Lo dice el rabino que ahora, que ya sí lo está. Entonces todo el problema somos nosotros. ¿Por qué no nos estamos conectando con él? ¿Por qué no estamos iniciando la cuarta qué? Revolución. La cuarta revolución de los judíos es ir a predicar. Los judíos nunca lo habían hecho. Ahora la cuarta revolución de ellos es ir a predicar a las naciones para apaciguar a Esaú. Para acercar a nuestro hermano Esaú, dice. Para redimirlo, hay uno de mis alumnos que lo desea desde hace muchos años. Hacer un pidión a Ben para Esaú como a alguien más. O sea, un rescate del primogénito para Esaú. Entonces, ¿por qué no en este concepto que dicen los versículos de la Torá de Noé Kislev? Eso dice, él me redime sin daño mi alma de la batalla que hay en mi contra. Tenemos que redimir, traer al Mesías, David y también algunas almas adicionales que debemos redimir también a través de la rectificación del primogénito. Y debemos redimirlos en paz, en shalom. ¿Quién es paz? ¿Quién es paz? Esaú, vamos a ver. ¿Quién es paz? Recuerden que paz es shalom. Listo, ya. ¿Qué les parece el rabino? Habla rapidísimo. Habla más que yo. No, ni yo pude cogerle el ritmo. Entonces, Esaú, el judaísmo en ese momento está pensando hacer un pidión a Ben, un rescate de primogénito para su hermano gemelo Esaú entre las naciones. Vamos a ver, ahora sí vamos a la clase de historia. Esto es una introducción. Ahora ya saben para dónde vamos. Ahora vamos para la clase de historia. Vamos a ver, Bereshit 33.
ahí está toda la conexión de los esclavos, las esclavas del primer paso, del segundo paso. Y vamos a un versículo clave aquí, que estamos en Bereshit, Génesis 33, 8 al 11. Dice: y Esaf dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor, es decir, de él, de su hermano. Y dijo Esaf: suficiente tengo yo. No le hacían falta las 200 vacas ni los 200, no le hacían falta. Hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque yo he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Esaf reflejaba el rostro de Elohim? Y así dice igual en hebreo: yo te he visto a ti y he visto como si hubiera visto a Elohim. ¿Ustedes creen que Jacob tenía la capacidad de manipular a su hermano con esas palabritas? ¿O realmente lo estaba diciendo porque lo estaba diciendo bien? Porque a veces las palabras dicen lisonjas, las personas dicen como para agradar a otra persona. ¿Usted cree que Jacob aquí estaba diciendo lisonjas como para que ya Esaf no lo matara? ¿O qué estaba haciendo? Estaba viendo algo diferente. Estaba tratando de hacer un pidión a ver, una redención, pero ¿quién no estaba listo? Pues dijo: no, venga, camine conmigo y júntese conmigo. No. Dice: pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaf lo tomó. Visto, lo tomó. ¿Quién es Esaf? Esaf es Edom. ¿Por qué es Edom? Y porque tiene que ver con el asunto del potaje, y aquí están los gemelos. Entonces dice que engendran los gemelos, negociación de la primogenitura, derechos de primogenitura. Jacob huye de Esaf y la recomendación de una buena mujer. Ok, eso es como los pasos que ellos vivieron. Vieron que Esaf consiguió mujeres que desagradaran a sus padres, y Jacob se fue a conseguir una buena mujer. Ahora, vamos a ver quién fue Esaf, porque la pregunta es consistente. ¿Quién fue Esaf? ¿Quién fue Esaf? ¿Y quién es Esaf ahorita? Dice: después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón. De hecho, en Israel se dice Hebrón, está con Het, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fue los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaf y Jacob, sus hijos. Aquí en ese capítulo 35 ya han pasado un montón de cosas. Ya Jacob se había ido al tema de lo de Dina, y ya había pasado todo esto, y ya vuelve y lo sepultan. Y en el siguiente capítulo dice que ya ellos vivían juntos, estaban juntos. Ellos sepultaron a Isaac y se quedaron juntos. Ya había reconciliación, pero no es uno por su lado y el otro por su otro lado. Exactamente. Entonces dice: y Esaf tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaf habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom. Ahora, veamos esto un poquito. Más o menos así es como el mapa de Israel, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, por aquí vivían ellos. Esto es Canaán. Aquí era Canaán. Jacob se fue por acá y se fue por acá por donde Labán. ¿Sí o no? Ya estuvo un montón de tiempo. ¿Y quién se quedó aquí? Esaf. Se quedó ahí como el niño mimado de Isaac. Y Jacob vuelve, se encuentra, se reconcilian, vuelve y se va por acá para esa parte donde Siquem, pasa todo lo que pasa, se devuelve.
Y aquí está, muere Isaac. Y ahora el que se va es Esaf. Para acá, Seir, que queda por acá abajo. Y el que se queda en la tierra es Jacob. Es decir, que al final se quedó con la parte de la tierra prometida. Él quedó ahí. Y era para... Esaf estuvo 20 años mientras él estaba por allá con Labán. Cuando él regresa, bueno, esto es mío. Y Esaf se va. ¿Y Seir dónde queda? Bueno, queda aquí. Ahí está. El mapa, porque ese me quedó muy feo. Entonces, ahí está el verdadero mapa de Israel. Dibujante no soy, pero aquí tengo el mapita. Entonces, aquí está. ¿Sí vieron? Entonces, Edom se va por acá, el reino de Edom. Aquí queda Petra, lo que les dije ahorita. Ese es el reino de Edom. Ahí queda Seir. Se ve bien lejos. Y Jacob se quedó hacia la parte donde esté Siquén, Siquén, Betel, aquí está Samaria, por esa parte se quedó. Entonces, dice, pasé esa diapositiva porque estaba repetida. Ahora, dice, estos son los linajes de Esaf. La escritura los pone no para que usted, no entiendo esto. No, estos no sé quiénes son. No para que usted los lea y sepa de quiénes son. Dice, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido. Ya, esa es la otra. Eso, yo sí decía tan raro. Estos son los linajes de Esaf, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaf: Elifaz, hijo de Ada, su mujer de Esaú, a mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaf. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omán, Zefo, Gatam, Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaf, y ella le dio luz a Amalek. Y estos son los hijos de Ada, mujer de Esaf. Vamos a esos versículos que no los tengo allí. Entonces vamos a ver, aquí hay 3 nombres importantes: Temán, Cenaz y Amalek. Temán se fue para acá, para el Yemen. O sea, el Yemen, acá Israel, mire. O sea, Israel queda acá arriba. Y ese es el Yemen. Eso queda abajo de Arabia Saudita. Temán fue el patriarca del Yemen. ¿Listo? Ahora vamos a ver quién es Semac, Cenaz y Amalek. Números 12, 32, 12, ¿qué dice? Números. Excepto Caleb, el hijo de Yefuné el Kenisí, y Yehoshua, el hijo de Nun, porque ellos han seguido a Adonai sin reservas. Entonces dice que Caleb, aquí lo tengo, perdón, aquí está. Caleb, Jefoné, Ceneseo. Caleb no era la tribu de Judá como todos como dicen. Caleb era Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahvé. Es decir que Caleb, hijo de Jefoné, era un descendiente directo de Esaf. ¿Qué pasó? Se unió al pueblo de Israel. ¿En dónde creen que se pudo haber unido al pueblo de Israel? Con Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef, vacas gordas, plata, riquezas, graneros llenos, vacas flacas, todo el mundo se vino para Egipto. Ahí fue donde todas las culturas llegaron a Egipto y donde se unieron al pueblo de Israel. La bendición. Cuando pasan las plagas, dice que una multitud de extranjeros también salieron con ellos. ¿Cuáles fueron esos? Los que se habían quedado en el tiempo de las vacas gordas, porque hubo que gente que no tenía tanta plata para pagar, que se vendían a sí mismos para seguir comiendo. Entonces, puede ser que en ese tiempo ellos se hayan incorporado, los ceneseos, a la descendencia de Israel, y ahí Caleb hace las veces de Judá, porque dice que Josué era de Efraín y Caleb de Judá, y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Ah, qué interesante. El líder o el representante judío que entró a la tierra prometida era de Esaf. ¿Sí? Vamos a los otros versículos que están aquí atrás. Hasta Josué 14, 6. Sí, ese no lo tengo en la diapositiva. Los hijos de Yehudá se acercaron a Yehoshua en Gilgal
Y Caleb, el hijo de Jefuné, le dijo: Tú sabes lo que Adonai le dijo a Moshe, el hombre de Adonai, acerca de mí y de ti, en Kadesh Barnea. Listo, entonces es otra referencia a que el mismo Josué y Caleb ya estaban dentro de la tierra prometida. Y el otro, que ya es más largo, es el tema de la guerra de Amalek. Que en la tierra de Amalek vemos que cuando le levantaban las manos a Moshe, ganaban, y cuando las bajaba, como que iban perdiendo, ¿no? Entonces, aparte de los problemas del desierto, con Amalek no se sabe nada más de Amalek hasta el tiempo de los macabeos. Es decir, como que se hubieran desaparecido del mapa y hasta los macabeos vuelve a aparecer. Entonces sí, vamos a ver historia de macabeos. Historia que está en... Les recomiendo dos historiadores judíos, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, para estudiar el suceso de lo que no está relatado en la Biblia, pero está en los manuscritos de los historiadores de la época. Entonces, ese es el imperio Seleucida. ¿Saben cuál fue el imperio Seleucida? Ya que viene Hanukkah, yo creo que ya saben, ¿no? El imperio Seleucida era un imperio griego liderado por Antíoco Epífanes IV. ¿Sí saben o no saben? Sí, claro que sí, ¿no? Eso fue más o menos en el 200 antes de Cristo. Es decir, que ya había pasado el libro de Malaquías. Se había acabado y como que ese tiempo en el que no hay nada más hasta Mateo. Pero vemos que sí hay. Pasa Macabeos y pasa el tipo de esos relatos que no son canónicos en la Biblia, pero saben que es parte de la historia del pueblo hebreo. Entonces, el imperio Seleucida estaba cogiendo auge. Y si ven, ahí está, casi llega Israel. O sea, este es Israel. Yo creo que ustedes deben de conocer ya el mapa de Europa y Euroasia para que entiendan dónde está Israel, ¿no? Ubicadito. Entonces, en ese momento pasa el tiempo de los macabeos y había otro imperio que estaba empezando a surgir. ¿Cuál era el otro imperio? Romano. El imperio romano, que fue como 500 años antes de Cristo, pero Israel todavía no lo habían visto. Este es el imperio romano. Aquí está Israel. Y eso fue todo el imperio romano. Grandísimo, todo esto. Fue enorme. Y ahí fue donde usted ve 300 y de todas las películas. Todo eso fue el imperio romano. Fue las batallas que se dieron por tierra y todo eso. Pero entonces en ese momento se empezó a dar una división política y religiosa en Israel, que se dividió en estos 5 fracciones. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Judíos. Sectas, es un buen término, muy bien. Los fariseos, que eran judíos, que eran celosos por la Torá, pero hasta ese momento no se habían topado con la parte política, solamente era la parte religiosa. Los saduceos, ¿qué quieren los saduceos? ¿De qué tribu eran los saduceos? No, pero ¿de qué tribu eran? De Leví, hijos de Sadoc. Eran los que se encargaban del tema del templo y de toda esa cuestión, porque ven que los profetas eligen a Sadoc como el representante. Ya no era Aarón, sino los descendientes de Sadoc eran los que iban a estar en el cargo del templo, y eran los saduceos. O sea que eran 100% levitas. Los celotes, ¿qué eran los celotes? Como los guerrilleros, muy bien. Que ellos eran más que todo que ellos buscaban enfrentarse con los imperios de alguna manera y liberar a Israel. No eran guerrilleros como los de aquí, que son colombianos entre colombianos, sino como que eran pueblo de Israel contra los griegos y contra los romanos. Exacto, como la resistencia, muy bien. Los escribas, que eran los que iban escribiendo todo lo que iba pasando, y los esenios. Los esenios se les llama también el movimiento silencioso, porque no se sabe nada de los esenios hasta hace 49 años en el Qumran, que se descubrió todo el Qumran, como que, ay, esa gente, sí, por allá estaba, pero en el tiempo de Yeshua usted ve que no se mencionan por ninguna parte. O sea, el movimiento silencioso, es como si no hubieran existido hasta ahorita, ¿listo? Entonces, el imperio Seleucida, griego, con la llegada del imperio Seleucida a Israel y a Idumea, porque vieron el mapita que está en moradito, dice que es la tierra de Edom. Estos lograron helenizar a la población. ¿Sí vieron que pasa lo de la estatua de Zeus y lo de Rocan, exactamente?
Le ponen la estatua de Zeus y el cerdo. El cerdo en el templo. Eso es todo lo que pasa en el tiempo de los macabeos. Entonces ellos llegan allá con todo ese poder, los griegos, que eran gente súper grande. Usted ve, Hércules era griego. Sí, toda esa parte del gimnasio y todo eso. Por ahí la circuncisión y la lectura de la Torá a los israelitas. Y de aquí viene la costumbre de leer la Haftará. ¿Por qué? O sea, la Haftará antes como que no se leía. Porque para los griegos, miren, los griegos tenían una mentalidad de que los profetas de Israel eran como las fábulas que ellos tenían en Grecia. Entonces ellos tenían sus mitos de todos sus dioses, Ares, Venus y todos sus dioses y cosas así. Entonces ellos veían a los profetas de Israel como mitos. Entonces les decía, ¿usted qué está leyendo? Profetas. Ah, bueno, lea eso. No les permitía leer la Torá. Entonces empezaron a estudiar los profetas, siguiendo alimentándose del reino, pero bajo la mentalidad griega. Estaban leyendo mitos judíos, historias de ahí. Entonces ahí arranca el estudio de la Haftará. ¿Listo? Dice, estos a su vez prohibieron todo tipo de culto a los idumeos. O sea, no solamente los hebreos llevaron el punto, sino también todos los idumeos dijeron, usted no importa lo que sirva, también sirve a Zeus. Dice, con el pasar del tiempo los idumeos vuelcan todo su sistema de creencia y se helenizan del todo. Es decir, quedan todos con esa creencia griega. Todos los idumeos. Es decir, los descendientes de Edom. Y se levantan los macabeos, mientras que en Israel se levantan los macabeos, quienes luchan por restaurar la Torá y lo logran. ¿Los macabeos de qué tribus eran? Eran levitas, eran sacerdotes, que se le llaman judíos por el tema de las dos casas. Usted sabe que a los de Rubén, Isahar, Simeón, se le llama Efraín, todos Efraín. Y a todos los de acá del sur, Benjamín, un poquito de Leví y Judá, judíos. Pero no eran total judíos, eran levitas. 3, Benjamín, Leví y Judá. Pero se llamaban reino del sur, que era el reino de Judá, es decir, que se llamaban judíos, pero eran levitas. Vamos a ver qué hay aquí. No, ahí dice, el imperio asmoneo liderado por Juan Hircano, hijo de Simeón Macabeo, el último Macabeo, que fue en el 160 antes de Cristo. Porque cuando los hijos de a ver, ¿dónde está aquí? Creo que no se puede pausar. Bueno, ahí está. Juan Hircano fue el nieto de Judas Macabeo. ¿Él qué hace? Él dice, bueno, derrocamos a los griegos, que es la batalla de los macabeos, exactamente. Ocurre el Hanukkah y ocurre toda esa cuestión, y ellos dicen, bueno, empezó esta vuelta y se crea un nuevo imperio, esta vez un imperio judío que se llama el imperio asmoneo, y es el imperio que surge de ahí, y ahí cogen fuerza los celotes, cogen muchísima fuerza los celotes. Entonces ahí se genera como ese movimiento, los celotes, y empiezan esa guerra contra todas las naciones que le hicieron ese mal a Israel. Entonces ese celo fue, digamos, de alguna manera santo, pero se actuó mal, porque eso repercute muy feo ante el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Se levanta ese movimiento y dice, bueno, ustedes todos que se levantan contra mí, los griegos, todos los romanos, los judeos, y todos se circuncidan y todos hacen y los hace convertir al judaísmo a la fuerza. Aquí dice, Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, se puso en marcha y conquistó posiciones estratégicas como Madaba, Saquem, Edom, Bet-Shean y Samaria. Es decir, que el movimiento asmoneo, o sea, los judíos, se levantaron durísimo. Si en principio era amigo de los fariseos, o sea, como que sí, dice, bien pronto estos le quitaron su favor al ver lo que sería la nueva dinastía reinante, con actos políticos que contradijeron a aquellos religiosos, como declararse a sí mismo sumo sacerdote. Juan Hircano se declaró a sí mismo sumo sacerdote. Podía porque era levita, pero no era descendiente de Sadoc. En ese entonces no solamente era rey, sino también sumo sacerdote. Es decir, podía ser o rey o sumo sacerdote. No, ninguno de los dos. Era levita. Eso es lo que quiso hacer Koraj. Eso es lo que, porque él era levita, pero no era línea de Aarón.
Ese es levita, pero no era la línea de Sadoc. Entonces se montó como sumo sacerdote. A la fuerza. A la fuerza. Y después se unció rey. Entonces, eso es chistoso porque el judaísmo actual dice que no hubo ningún rey y sacerdote, pero sí. Rey y sacerdote. Y era judío por el tema de pertenecer al reino del sur, pero no era del linaje de David. Entonces aquí hubo algo que se quiso hacer bien, pero terminó sumamente mal. Vamos a seguir con la historia. Vamos a ver cómo esto se desenvuelve con Idumea. Recuerden que aquí dice que conquistó a Edom. ¿Qué quiere decir que conquistó a Edom? Le dijo a todos los idumetas, a todos los que se habían helenizado: venga, circuncídese, y si usted no es judío, o sea, si no es parte del judaísmo, o lo mato o se va de la tierra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Muchos se fueron y otros se quedaron y se convirtieron al judaísmo y se circuncidaron, hijos de Adón. No era como Jacob lo planeaba, este sí fue con ejército y con guerra. 100 años después, uno de los reyes de Idumea, llamado Antípatro, no estaba de acuerdo con Aristóbulo II, gobernador de Judea, y convence a su hermano Hircano II para buscar alianza con el rey árabe. O sea, pero más mal todavía. Pero eso fue uno de los reyes de Idumea, ¿no? De Petra, con que el general romano Pompeyo, cosa que se le salió de las manos. O sea, un man llamado Pompeyo, que era un general romano. Recuerden que hasta ahora solamente había los helenistas, los griegos, llegaron los judíos, se rebelaron, y por allá el imperio romano, que no tenía ni idea que quieren Israel. El imperio romano no tenía nada que ver con Israel hasta ese momento. Y llamaron a un general romano porque les ayudara a derrocar a un judío. Y ahí fueron como que Roma dijo: uy, esta tierra está como bonita. Ahí está Roma. Pompeyo toma Jerusalén con un ejército formado de romanos y de asmoneos. Es decir, de mal a peor. Y después se levanta el rey Herodes. Casi nadie. Rey Herodes, Idumeo, es decir, descendiente de Saf, pero convertido al judaísmo todos sus antepasados 100 años atrás. Es decir que ¿podía levantarse como rey de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque 100 años atrás sus antepasados se convirtieron al judaísmo forzosamente con Juan Hircano. Entonces tomó el poder. ¿Y qué pasa? Nada más y nada menos que se casa con Mariamna, nieta macabea. Es decir, que la mujer esta era levita. Entonces tiene poder del templo. Ustedes ya vieron por qué Herodes pudo restaurar el templo. Ustedes saben que el segundo templo se llama el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque era el rey de Israel, gobernador le dicen otros, rey Herodes, Idumeo, descendiente de Edom, casado con una levita, toma el templo. Dice: podemos entender cómo Herodes tuvo el poder político y religioso de agrandar el templo de Jerusalén, pues este era Idumeo, es decir, descendiente de Edom, que es Esaf, este pueblo que fue conquistado y convertido al judaísmo por los asmoneos, liderado por Juan Hircano, nieto macabeo, y este Herodes a su vez se casa con una descendiente de los macabeos, obteniendo la aceptación religiosa, pues esta era la tribu de Leví. Ahí está, complicado por todo punto. Y hace esto: la ampliación del segundo templo. El templo que construyó Salomón era esto, y todo lo que hizo Herodes fue esto. Es más, le hizo un patio para los gentiles. ¿Cuándo se podía hacer? Si usted lee Zacarías, dice: venga, los gentiles no pueden pisar ese lugar. Y Herodes: yo soy el rey, yo soy de otro pueblo, que se metan todos los gentiles ahí. ¿Sí o no? Eso es cuando se destruyó todo esto. La parte donde uno ve que el cótel, el muro de los lamentos, es como ese muro que está acá atrás, por acá. Es un pedacito de muro ahí chiquitico que quedó de eso. No es nada del templo, ni que era del templo. Ese muro donde oran los judíos, o sea, atrás de eso es la parte que hizo Herodes. Es una muralla, exactamente. Entonces, haga de cuenta, bueno, aquí está. Esto es eso, ¿no? Sí, el murito, el cótel es como por aquí. Entonces, Herodes metió la mano durísimo.
Ahora, Yeshua y Herodes. ¿Qué dice Yeshua sobre Herodes? Ya saben, sí, no lo voy a repetir. Ahí está en la escritura. Vayan, dígale a esa zorra de Herodes. O sea, que Yeshua lo quería. No, ¿y qué vas a hacer? Herodes viene a perseguirte, a no sé qué. Vayan, dígale a la zorra de Herodes que yo voy a estar aquí 3 días. Y que venga pues. Leámoslo, leámoslo. ¿Quién lo va a leer? También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Yeshua: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Elohim te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, pero ustedes no quisieron? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverá a verme hasta que llegue el tiempo que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Adón. ¿Quién era el rey? Herodes. ¿Y qué dice Yeshua? Ustedes mueren y no hay más rey aquí hasta que venga, hasta que yo vuelva. Herodes viene a matarlo. Ustedes mueren, yo después regreso. O sea, eso fue un enfrentamiento bien grande, porque los fariseos si vieron que ellos se unieron con Herodes para que mataran a Yeshua. Corre que viene Herodes, que venga, aquí estoy y voy a sanar enfermos y qué. Y él se muere y no hay más rey en Israel, se acabó esto. Y esto va a ser destruido, porque yo lo quise juntar a usted y usted no quiso. Entonces, fuerte, para que digan, no, que Yeshua es solo amor y paz. Sí, cómo no. Siga soñando. Que cuando lo hicieron ese negocios ahí en el templo de Herodes, ahí mismo donde Yeshua dice que eso no sirve para nada, cueva de ladrones, y tumbó todas las mesas y le dio látigo a todo el mundo. ¿Y qué hubo? Estaba bravo. Y es Dios. Dice, pasamos el tiempo de Yeshua, muere, resucita, bueno, y todo esto dice, en el 132 ocurre la segunda rebelión judía. Ya el imperio de las monedas ya no existía. O sea, ya había sido apaciguado por los romanos hace ratote. Hacia el imperio romano. Esta rebelión es llamada la rebelión de Bar Kokhba, quien fue proclamado en ese entonces por el rabino Akiva como el Mesías y rey de Israel. Quien trajo libertad política y religiosa al pueblo judío, pero su reinado duró sino 3 años. Cuando el emperador Adriano decidió tomar cartas en el asunto, derrocando a Shimón Bar Kokhba. Tuvo hasta moneda, porque eso es lo que ellos querían. O sea, cuando Yeshua vino, decía, ¿cuándo vas a restaurar el pueblo, el reino de Israel? Y dijo, todavía no ha llegado. ¿Por qué no había llegado? Porque solo habían judíos. ¿Y el reino dónde estaba? Dice, yo tengo unas ovejas que no son de este rey, voy a ir a buscarlas. O sea, él no podía restaurar a Israel porque Israel no estaba ahí para restaurarlo todo. No estaba completo. Entonces dice, la consecuencia de todo esto fue catastrófico para el pueblo judío, pues Adriano prohíbe que los judíos habiten en la tierra. O sea, dijo, bueno, ya no me lo aguanto más, se van todos. Y los saca, expulsándolos totalmente de la tierra. Esta prohibición duró varios siglos. Y para que esto se cumpliera como él quería, le cambió el nombre a Jerusalén. Y era la provincia de Judea. Jerusalén desde el año 135 de esta era empezaría a llamarse Aelia Capitolina. Y la provincia de Judea empezaría a llamarse Palestina. Exactamente. Palestina viene del hebreo pleshet o plishtim y es lo que conocemos como filisteos. Ahora, los filisteos, si usted va al mapa de la antigüedad, usted busca cuál es la tierra de los filisteos. No tenían. ¿Por qué no tenían? Porque filisteo era un gentilicio, no era un pueblo.
eran, o sea, Plishtim traduce nómadas o gente sin pueblo. Entonces era como invasores, exactamente. Entonces si venían, por ejemplo, ¿verdad? Invaden la montaña de Cristo Rey, ¿sí o no? O las Tres Cruces. Llega un poco de gente y pelan la montaña y hacen puras casas allá. Eso se le llamaba Plishtim, invasores. Gente que no tenemos ni idea de dónde es, pero llegaron aquí a invadir. Eso es. Entonces, todo pueblo que venía, ya sea de cualquier tribu, cualquier etnia, cananeo, lo que sea, pero venían a invadir, los judíos le llamaban Plishtim. Esos son Plishtim, son invasores. Es la palabra hebrea para invasores. No es el nombre de un pueblo, ni una etnia, ni una raza, ni una religión. Solamente es un gentilicio, una forma de llamarle a gente que era invasora. No, eran invasores. De hecho, cuando el rey Saúl le dijo a David, vaya y me tráigame cuántos prepucios filisteos, cogió a todos los invasores. No eran cananeos, ni eran gente ahí que estaba invadiendo Israel. Entonces dice, años más tarde, con la caída del Imperio Romano, o sea, más o menos en el año 500 más o menos, dice, y el surgimiento del Imperio Islámico, Jerusalén es renombrada en el 638 por el califa Umar como Beit al-Maqdish, que en árabe traduce casa de santidad, y se construye el domo de la roca, que viene el hebreo Beit al-Mikdash. Qué interesante que sean tan similares los nombres, ¿no? Beit al-Mikdash a Beit al-Maqdis, haciendo referencia al templo de Jerusalén. Y luego, con la conquista árabe por los cruzados, Beit al-Maqdis vuelve a llamarse Jerusalén. Pero el país se sigue llamando Palestina hasta el año 1948, donde la ONU reconoce el Estado de Israel. Esta es una historia básica de su pueblo, espero que no se le olvide, que es algo que usted debe saber como pueblo. Ay, ¿cómo surgió eso? Ay, no sé qué. Pero entonces, ¿por qué el emperador Adriano le cambia el nombre a Palestina? Como Filistea, pues. Precisamente para que el pueblo de Israel tuviera como que, estos son los enemigos bíblicos de Israel. Y él, en su desconocimiento, dice, pongámosle el nombre de los enemigos. Pero no fue por nada más. Usted ve la historia de Adriano, él hace exactamente eso. Entonces, ¿quién es Esaf? Ya vimos todo. Temam se fue para el Yemen. Cenaz viene siendo Caleb, hijo de Jefoné, que entró a la tierra prometida. Y el otro que fue Amalek, que viene con todo el tema de los cruzados y todos los griegos, que va a desaparecer. Exactamente, ahora vamos para la Haftará. Dice así: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. O sea, al final, ¿no? La casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Esaf paja. Pero todos no. Todos no, vamos a ver por qué todos no. Y los quemarán, porque ustedes ven que en Romanos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces no todos los que descienden de Esaf son edomeos, o sea, no todos son malos. Dice, en ese tiempo se podía distinguir qué pueblo era de qué pueblo. Ahora todo el mundo Sí, ahora es cuestión de creencia y de fe y de a dónde me dirijo. Y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Esaf, porque Yahvé lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaf, y los de Cefa a los filisteos palestinos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Ahí es donde estaba la viuda que le dio la casa a Elías, la viuda de Sarepta, que le dio el cuartico y todo eso. ¿Listo? Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat. ¿Qué es Sefarat? España. Muy bien. Y después vino para América. Sefardí, Sefarat. Así aparece en toda la Biblia, Sefarat.
Sefardí, es que Sefardí es el decir como que yo soy de aquí. Antes, eso es España, Sefarad. Poseerán las ciudades del Negev y subirán los salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saf, y el reino será de Yahvé. Miren la palabra salvadores. Subirán salvadores. ¿Qué creen que es eso? Personas. El pueblo de Israel, ¿cómo se llama? ¿Ustedes han escuchado el nombre de uno de los nombres del creador, que es Yahvé Elohim Tsebaot? ¿A qué se referencia ese Tsebaot? Tseba es ejército, porque el ejército de Israel se llama Tseba Haganá de Israel, la Fuerza Armada de Israel. Tseba es singular, Tsebaot es ejércitos. Entonces, Yahvé Elohim Tsebaot, Yahvé Elohim de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos tiene Elohim? Los cielos, todas las huestes de su ejército, y el pueblo de Israel. La escritura siempre que hacía un censo de Israel era: cuéntame los hombres mayores de 20 aptos para la guerra. Daban 600,000 y pico. Es decir, que no contaban los menores de 20, ni las mujeres, ni los niños, ni los hombres que no estaban aptos para la guerra, ni los ancianos. Es decir, que siempre el censo de Israel fue ejército. Siempre fue ejército. Entonces, aquí viene algo que lastimosamente mucha gente todavía tiene en la mente: es que creen que se van a sentar a orar y Dios va a hacer todo. ¿Sí o no? No. Ay, Él Él va a traer libertad a nuestro pueblo. Amén. Leamos todos los salmos. Con todo, trabajo, con todo, con plata, con todo, cree que se funciona así. Elohim respalda. Tiene que usted actuar. ¿Qué hacía David? Salgamos con nuestros ejércitos. ¿Y qué hacía Elohim? Respaldaba y les daba la victoria. No, el rey David, ¿va a sentar aquí los filisteos? Les dio un patatús. Con Gedeón fue la mejor, yo creo que una de las mejores, ¿no? ¿Qué hizo Gedeón? Salió y por ahí quebró un poco de ollas y el pueblo se mató solo. ¿Pero qué hizo? Salió a quebrar las ollas, ¿sí o no? Salió e hizo algo. Y se me hace el favor y junta un montón de gente. ¿Y quién tiene miedo? Devuélvase. ¿Quién se casó recientemente? Váyase. ¿Con cuántos se quedó? 300. ¿Y cuánto es el ejército de enemigo? Un montón, ¿sí o no? Eran como 500,000. Ay, no. Oremos. Oremos para que Dios nos dé la batalla. Vayan, cojan ollas y las revientan allá, pero salgan a la guerra. Y por ahí se confundieron todos y se mataron todos entre todos. Entonces, cuando dice y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, ¿qué es? Personas, guerreros. Por eso yo siempre he dicho, no lo he llenado en mi totalidad, pero siempre digo que los hombres del pueblo de Israel tienen que estar en forma. En forma. ¿Sí? Que la gran persecución. Corre 2 cuadras y dice: aptos para la guerra no quiere decir que solamente sean jóvenes. Hay jóvenes que no son aptos para la guerra. Y no es porque no sean tuertos o porque sean mochitos. Es porque su capacidad física no les da para ser aptos para la guerra. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel siempre fue guerrero. Y si ustedes ven los ejemplos que da la escritura, da a entender, silencio, por favor, da a entender que el pueblo se preparaba. Dice: así como el atleta corre la carrera, y después da el ejemplo, usted también lo haga, pero en oración. O sea, mire el ejemplo y hágalo usted. ¿Listo? Vamos, sigamos. Gemelos separados por un plato de rojo. ¿Quién es Esaf? El gemelo de Jacob. ¿Sí o no? O sea que es nuestro hermano gemelo. Jacob, ¿quién era? Israel.
O sea que es el hermano Esaf es el hermano gemelo de Israel. Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿De dónde viene? No, vamos a ver. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como que han pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y los manché y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimios ha llegado. Redimidos, ha llegado, perdón. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿De dónde viene la salvación? Ya vino de los judíos. Aquí está hablando de la segunda. Porque la primera vino con suavecito, una ovejita, un corderito. Aquí está hablando de guerra. ¿Y de dónde viene? No quiere decir que van a ser de una idumea, ¿no? Es profético. Así escribe Esaf y así escribe Yeshua. Comparten la Ain, la Shin y la Vav. A ver. En el rabino que vimos ahorita, sé que les puedo mandar el video. Ustedes ven que los rabinos no le dicen Esaf, le dicen Eisav. Le ponen una yud. Eisav. A ese Esaf que está listo para la redención, porque decía, en ese tiempo Jacob mandó ángeles y mandó corderos para redimirlo. Dijo, ¿estás listo? No, no está listo. Pero ahora digo, este rabino que les habla, que ahora sí está listo. Entonces, ¿podemos decir que Esaf está en Roma? Sí, está en Roma, está en el Yemen y se hizo parte de Judá con Caleb. Decir que, vuelvo y digo, como dije ahorita, todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Y ahorita se le podría conocer a Esaf como el que vendió la primogenitura. La escritura llama a los hijos de Israel, los que hacen mandamientos, como primogénitos del reino. Es decir, ustedes son primogénitos del reino. Los que tienen a Yeshua, a ver, ¿qué le falta a Esaf para tener a Yeshua? La Yud. La Yud hace referencia a Yeled. ¿Qué es Yeled en hebreo? Yeled. Yeled. Es niño. Niño o nacido. Yeladim, niños. Yeladim y Yeladot. De ahí viene la palabra Toldot, que son los nacidos. Entonces, Yeled es la letra que le falta a Esaf para completar el nombre de Yeshua. Entonces, de Edom, no me lo estoy inventando yo, vieron Isaías 63, dice que de Edom viene el que pisará el lagar. En ese momento, el Mesías es propiedad, digamos de cierta forma, de los gentiles, de los que no lo conocen. Porque, vamos, ¿cuánto porcentaje de raíces hebreas hay en el mundo y cuánto porcentaje de cristianismo hay en el mundo? Llámese cristianismo al católico protestante, ¿sí? Que es cristianismo, ¿listo? ¿Y cuánto porcentaje de gente que cree en Yeshua y hace los mandamientos hay en el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces podemos afirmar que en este momento el Mesías sí está entre los gentiles. Y desde allá vendrá y pisará al que no está listo. Y decía el rabino en el video, si quieren ahorita lo vamos a poner para refrescarlo un poquito, pero lo lee otra persona que lea más rápido. Dicen que uno de los nombres de Elohim es Shalom, paz. ¿Sí vieron que yo les dije tengan pendiente de eso? Dice así,
Esaf en gematria 70, 306, 376. Y Shalom 336 y 40, 376. Entonces, uno de los nombres de Mashiach que viene de Esaf, de Edom, trae Shalom. ¿Qué le falta a Esaf para hacer como Yeshua o traer la salvación? Que crean realmente en el Hijo, en el niño, el que viene para salvar. No es 25 de diciembre, no, obviamente no. Obvio. ¿Sí me entendieron, no? Sí, claro. Hay que traer reconciliación. Vamos a leer Hebreos 11 del 18 al 20. Reconciliación. Y Jacob jamás se levantó en armas contra Esaf. Jamás. Mi Señor, he hallado gracia, quiero redimirte. Quiero hacer porque yo conozco la verdad, tú no. He visto el rostro. Ahí ya entendemos. He visto el rostro de Elohim en ti. Con todo lo que vimos ahorita, podemos decir que Jacob sabía que de Esaf, su hermano, había que hacerle esa reconciliación para que todo el pueblo, porque dice, en Isaac te será llamada descendencia. Ese es el versículo que vamos a leer. ¿Qué dice? Sí, por favor. Aunque se le había dicho, mediante Isaac, continuará tu descendencia, plenamente convencido que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, por emuná, Isaac bendijo a Jacob y a Esaf respecto a cosas futuras. Libro de Hebreos. En Isaac será llamada descendencia. Dice que Isaac bendijo a Jacob y a Esaf según las cosas futuras. Y si vemos, ¿alguien sabe qué trata Hebreos 11? Por la fe Abraham, tal cosa, por la fe tal. Hablando de fe, de emuná, de confianza extrema. Y por esa fe, por esa confianza, Isaac, el que había sido llamado a descendencia, bendijo sobre cosas futuras a Jacob y a Esaf. Ahí está el verso que citaste, Carlos. Dice, como si hubiera visto el rostro de Elohim. Es decir que Jacob sabía cositas. Sabía cositas, ¿sí o no? Entonces, en estas épocas navideñas, ¿de qué más trata la parashá? De Dina, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Dina? ¿Por qué llegó a ese momento? Dice que fue a explorar lo que hacían las muchachas del lugar. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué mes es? Diciembre. ¿Las muchachas cuáles son? ¡Oh, oh, oh! Perdón. ¿Qué? Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar revueltos. Una cosa es enseñar con amor y redención al que no sabe. Otra cosa, no, yo voy a la natillada, pues, y allá predico. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Usted sabe que todo el año venden natilla? ¿Por qué solamente comen natilla en diciembre? Israelitas. ¿Quién ya comió natilla? ¿Por qué? Si saben que en diciembre se hace natilla para los dioses. Si todo el año usted, una cosa es que usted diga, no, Ángel, yo como natilla en enero, en febrero, en todo el año como natilla y también en diciembre. Ah, bueno, vaya y venga. Igual que el buñuelo, igual que la brevita, que el majar blanco, ¿sí o no? Pero si usted solamente me dice, no, yo solamente como natilla y buñuelo en diciembre. De hecho en la parashá dice, no recuerdo si es el 33 o el 34, donde dice que Dios, Elohim, le habló a Jacob para que ascendieran a Betel, casa de Elohim. Y dice que Jacob se dirigió a su pueblo, a su familia, y le dijo, dejen los dioses
dejen toda la idolatría, lávense, purifíquense y cambien sus vestiduras, y ahí sí vamos a Betel, ¿cierto? Pocas palabras, para llegar a la casa de Elohim no se puede llegar con idolatría, que es lo que tú estás hablando, y más para este mes. Amén. Y te la pongo de otra manera. Pasó lo de Siquem, circuncidaron a todo un pueblo, lo mataron después. Y después de eso, tenían ídolos. ¿Cómo que tenían ídolos? Vieron se asimilaron, o sea, uno dice, no, lo de Dina fue culpa de Dina. ¿Por qué solo de ella? O sea, ¿por qué ella se fue sin supervisión de dos hermanos que tenía? Al frente de sí que no sana, él le dijo, él tenía todo para hacer donde él pudiera estar. Plata tenía la que quiera, porque vimos el encuentro con Esaf. ¿Por qué se va? O sea, fue un error de todos. Dice que no solamente Raquel sacó sus diosecillos, todos tenían que se quitaron los arcillos en adoración a otros ídolos y todas las cosas. Todos se asimilaron en 10 años allí. Entonces, juntos pero no revueltos. Si usted sabe que a Esaf, llámele inmundo, en estas fechas le encanta, ay, que venga, compartan un ratico con la familia. Es que el tío vino desde Europa. Puede sonar cruel, exactamente. Pero una cosa es enseñar y tratar de reconciliar al pueblo, y otra cosa es unirse en eso. Puede que usted diga, no, es que yo tengo claro mi asunto, yo no me junto con ellos, yo voy a lo que voy a predicar, pero ¿quién lo está viendo? Su hijo. Ah, pero mi papá come también con ellos. Y usted puede entender que usted fue a predicar y a enseñarle la verdad, pero su hijo está viendo, también se puede comer natilla y entonces va donde la abuela, papá no está y también come allá, come acá. ¿No? Él sabe que el niño no puede comer cerdo, está clarísimo, pero recibe natilla porque papá vio al papá comiendo natilla un día, en diciembre, ¿sí o no? Y eso es lo que pasó y lo que ha pasado con el pueblo de Israel, con Idumea, diciendo, no, yo hago esto a mi manera. El tema del 7 de diciembre, ¿saben cómo nació? ¿Qué pasa el 7 de diciembre? ¿Saben cómo nació? Por Hanukkah. Los judíos, cuando llegaron a Castelada acá, empezó la Inquisición católica en América. Persecución. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un montón de cosas que ya venían haciendo desde España. Una de las cosas que hacían era, nosotros tenemos que colocar la mezuzá aquí, ¿sí o no? Tal, esa fuera de la casa, realmente esa fuera de la casa. Es lo que aquí se la roban. Entonces, esa afuera, ¿no? Entonces, tocan la mezuzá. Decían, no, esta gente, los católicos nos vienen a matar. ¿Qué hacían? Ponían la mezuzá, pero de forro les ponían una virgen. Por eso las vírgenes en las casas están afuera. ¿Usted ha visto? Es en cuanto a eso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tocaban la virgen, y igualito que una mezuzá, y entraban a su casa. Para ellos estaban cumpliendo el mandamiento y no se dejaban matar por los católicos. Eso lo entendían ellos. Pero nacieron esos hijos y le nacieron hijos a esos hijos y son católicos hoy en día. Y la tradición continuó, pero ya la mezuzá no está dentro de la Virgen. ¿Sí o no? Ahora, el 7 de diciembre estaba Hanukkah. Decía, no, esto es para Hanukkah. Pero estos católicos nos van a matar, ¿no? Entonces, eran 7 días. Entonces prendieron una velita durante 7 días. Lo redujeron a un día, 7 de diciembre, pues el 7 de diciembre, en honor a las 7 velas de Hanukkah. 8 velas de Hanukkah. ¿Celebras el 8? Son 8. Porque la primera es la que siempre está prendida. Se celebra el 8, no el 7. El 8, ok, el 8. Lo celebran al 7, pero realmente ese día se conmemora el 8 de diciembre. Sí, es como el 24 y el 25, es la madrugada, las 12 del 8. Entonces, son las 7 velas, entonces 7 velas, entonces el 8. 8 velas. Y era para Hanukkah. Y se escondían tras la Virgen. Ellos lo estaban haciendo con lo que ellos decían.
Nos estamos ocultando, estamos dando Hanukkah, lo regimos un día, 8 velas, sus hijos y sus nietos, 7 velitas y nadie sabe de dónde vino. Entonces, ahora nosotros tenemos la responsabilidad ética, moral, religiosa, doctrinal, lo que sea que quiera inventarse, de explicar bien cómo se hacen las cosas a las nuevas generaciones. Y puede que para usted no sea malo comerse la natillita, pero su hijo lo está viendo y en 500 años, no, en Hanukkah se come natilla. Y eso está en la historia de los judíos en América. Judíos en América, lo que acaba de decir de dónde nace el 7 de diciembre, el 8 y toda esa cuestión de judíos en América. Eso hay un libro, pero yo lo leí en la sinagoga cuando iba a la sinagoga, cuando aprendí hebreo, en una revista. Yo la tenía, pero fue como 10 años. Entonces, ¿alguien quiere dar un pequeño aporte, reflexión de nuestra reconciliación con Esaf, según lo aprendido el día de hoy, o cerramos la tienda? O sea, ¿por qué Esaf, por qué Jacob buscaba esa reconciliación? ¿Y por qué nosotros hoy en medio de la reconciliación decimos, usted es un pagano, usted no sabe nada? Y después anda diciendo, la Torah dividió a mi familia. ¿La Torah dividió a su familia? Una cosa es atacar, otra cosa es querer reconciliar. Son dos cosas totalmente diferentes. Atacar, maldecir y sentenciar al que lo hace mal, que en eso somos súper expertos. A bajarse, ser como Mashiach, poner la otra cara, la otra mejilla, caminar la milla más y reconciliar al hermano Esaf que está perdido y le falta a Yeshua. Porque de usted depende que esos que hablaban en Isaías 63, en esos que él va a destruir, porque va a salir de Edom, de las naciones, y va a decir que pisó a todo el mundo y que los vestidos quedaron rojos. O sea, con todos los que, donde él está metido, que metieron las religiones, va a pisar a todo el mundo. Y de usted depende que su familia, sus amigos y sus familiares no estén entre esos, que él va a pisar con fuerza. Esa es la cuestión de ser hijos de Abraham. Eso se puede relacionar directamente con el trigo y la cizaña. Esaf y Jacob son gemelos, el trigo y la cizaña son parecidos. Entonces, por eso Su Majestad el Rey Yeshua dijo que es necesario de que crezcan juntos. Pero en el momento de diferenciarlos es que el trigo, cuando tiene fruto, pero la cizaña sin fruto, esa es la diferencia de nosotros, con el fruto. Shalom, buenas tardes. Tengo dos preguntas. ¿Qué diferencia tiene Sedaká con Sadoc? O sea, si la gematría es igual. Y la otra es, ¿qué hubiera sucedido si la mamá de Jacob no hubiera interferido en la bendición? Bueno, Sadoc, En estos momentos, o sea, ¿la historia sería diferente o sería la descendencia con esta? bueno, primero Sadoc viene de la palabra Tzedek, que es justicia. Tzedek. Y la palabra Tzedakah es justicia, que es la acción de la caridad. O sea, yo para dar una ayuda lo tengo que hacer con Tzedakah, o sea, con justicia. Yo no puedo ayudar por ayudar. O sea, no, el que pida, no importa el que le pida, dele. Y usted sabe que es un marihuanero, no está siendo justo. Usted dé ayuda con justicia. De eso tiene que verse de acá. La ayuda con la justicia. No es dar limosna.
ni dar ahí al que sea. Eso es. Y Tzadok, pues era un sumo sacerdote, descendiente de Leví, de Pinjas, muy bien, que fue cuando Pinjas atravesó y Elohim dice que halló gracia a Pinjas y de ahí se iban por siempre. Dice es un Brit Olam. Brit Olam no quiere decir por siempre, quiere decir oculto, pacto de tiempo oculto, hasta que Elohim descubra. Ajá. O sea, hasta el tiempo de que Elohim descubra hasta cuándo se iba a hacer las cosas. Entonces digamos que hay muchos pactos, sobre todo los sacrificiales, dice pacto perpetuo en español, es Brit Olam en hebreo, es decir, que iba a tener un tiempo hasta que, un pacto oculto, de tiempo oculto. Es decir, los sacrificios ya no se hacen. ¿Por qué? Porque vino Yeshua y hizo todos los sacrificios. El libro de Hebreos lo dice. Por eso el libro de Hebreos también dice que, por ejemplo, Aarón, tú serás sacerdote para siempre, le dice Aarón, pacto perpetuo, Brit Olam. El libro de Hebreos dice, el sacerdocio cayó porque no fue capaz de sostenerse a sí mismo y vino un mejor sacerdocio. Entonces, no está mintiendo la Torá, mintió la traducción, no es perpetuo, es de tiempo oculto, hasta que Elohim revele su verdadero propósito y ya cesa y se completa de otra manera el pacto. Sigue habiendo pacto, pero se revela de otra manera. Entonces, tiene una mejor continuación. Ahí es donde dice el libro de Hebreos que tiene una mejor continuación. Y ahí es donde viene el cumplimiento de Jeremías 31 y Hebreos 8, que pasa un pacto con mejores promesas. Entonces, la otra pregunta era, ¿qué hubiera pasado? No tengo ni idea. Sí, eso sería lo que pasó con Jacob. Sobrepensó las cosas, ni idea. Pues no pasaron así, ni idea. Sí, porque en el vientre la mamá tenía la verdad desde el vientre. O sea, la mamá no intervino porque quiso, porque ay, qué señora que como jode. No, dijo que desde el vientre los niños lucharan en su interior y que ella fue y se le presentó ante el Shaddai y le dijo, si es así, ¿para qué vivo? Entonces dice, hey, el menor será más grande. A ella ya sabía. Y si uno lee la historia, dice que Isaac amó a Esaf porque le traía comida. Pero Rivka sabía siempre de que Elohim le habló a ella que iba a ser Jacob. Entonces ella tenía que intervenir. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Se acabó.